Él pasó toda su vida escuchando que no era suficiente, que no tenía talento, que no iba a llegar a ningún lugar. Y tal vez lo peor de todo no fue lo que dijeron, sino el momento en que empezó a creerlo, porque existe un punto silencioso en la vida de cualquier persona donde el dolor deja de venir de afuera y empieza a construirse por dentro. Y fue exactamente ahí donde todo comenzó a derrumbarse para él. No cuando se rieron, no cuando señalaron, no cuando lo ignoraron, sino cuando aceptó esas voces como una verdad absoluta y comenzó a vivir como si ya estuviera derrotado antes, incluso de intentarlo. Desde pequeño no era el más inteligente, no era el más fuerte, no era el más popular, y poco a poco eso fue convirtiéndose en identidad, como si cada mirada de desprecio estuviera moldeando quién creía ser, como si cada comentario atravesara su piel y se quedara instalado directamente en su mente. Empezó a callarse más, a evitar intentar, a retroceder antes de dar el primer paso, porque en su cabeza el resultado ya estaba definido. Fracaso. Y tal vez tú entiendes eso perfectamente. Tal vez en algún momento de tu vida también sentiste que no importaba cuánto lo intentaras. Algo invisible te empujaba hacia abajo, como si hubiera una fuerza interna saboteándote antes de actuar. Y de eso nadie habla. No fue el mundo lo que lo destruyó. Fue la forma en que aprendió a interpretar el mundo dentro de su propia mente, porque mientras creía que solo estaba siendo realista, en realidad estaba siendo condicionado, entrenado, programado para verse siempre como el más débil, el que no puede. Y eso no ocurrió de una vez. Fue lento, fue sutil, fue repetitivo, una palabra aquí, un rechazo allá, un error mal interpretado. Y de pronto, sin darse cuenta, ya no necesitaba que nadie le dijera que no era capaz, porque él mismo lo hacía todos los días. Se despertaba con ese pensamiento, caminaba con ese peso, dormía con esa certeza. Y así pasaron los años, oportunidades ignoradas, sueños abandonados, decisiones evitadas, no porque no pudiera, sino porque creía que no podía. Y hay una diferencia brutal entre no poder y creer que no puedes. Una paraliza el cuerpo, la otra paraliza el alma, y su alma estaba completamente bloqueada, hasta que un día, sin aviso, sin preparación, algo ocurrió. No fue algo grandioso, no fue un milagro, no fue alguien que vino a salvarlo, fue una pregunta, una simple pregunta que atravesó todo lo que él creía ser. ¿Y si todo esto no es quién eres, sino solo lo que aprendiste a pensar sobre ti mismo? Al principio la rechazó, parecía absurdo, como que eso no era él, como que esa inseguridad, ese miedo, esa sensación constante de no ser suficiente no eran su identidad. Pero la pregunta se quedó. Empezó a incomodar porque por primera vez no estaba reaccionando. Estaba observando sus propios pensamientos, observando cómo funcionaba su mente. Y cuanto más observaba, más notaba algo inquietante. La mayoría de los pensamientos que lo limitaban no eran nuevos, eran repeticiones, ecos de voces antiguas, frases que ya había escuchado antes, críticas que no eran originalmente suyas, pero que había adoptado como propias, y eso empezó a romper algo dentro de él, porque si esos pensamientos no eran suyos, entonces tal vez él tampoco era quien siempre creyó ser, y ahí todo cambia, porque el mayor error que cometió no fue fallar, no fue ser rechazado, no fue ser ignorado, fue confundir pensamientos con identidad. Creyó que pensar «no puedo» significaba que realmente no podía. Creyó que sentir miedo era una señal para detenerse. Creyó que dudar de sí mismo era prueba de incapacidad. Pero por primera vez empezó a cuestionar todo eso. Y cuando cuestionas lo que siempre pareció una verdad absoluta, algo poderoso sucede. La mente pierde el control automático, y cuando la mente pierde ese control, empiezas a ver más allá de ella. Entendió que no era falta de capacidad lo que lo detenía, era exceso de condicionamiento, no. Estaba limitado por falta de potencial, sino por exceso de creencias impuestas, y eso no lo liberó de inmediato. Fue incómodo, fue confuso,
porque todo lo que creía sobre sí mismo empezó a tambalearse. Y cuando tu identidad se tambalea, sientes miedo, pero al mismo tiempo empiezas a ver posibilidades. Por primera vez consideró que tal vez nunca fue débil, solo mal entrenado mentalmente. Tal vez nunca fue incapaz, solo condicionado a no intentar. Tal vez nunca fue inferior, solo acostumbrado a colocarse por debajo, y eso es peligroso, porque cuando empiezas a verlo, ya no puedes volver atrás, no puedes fingir que no lo sabes, y desde ese punto comenzó a hacer algo que nunca había hecho: observar sus pensamientos sin creer automáticamente en ellos. Cuando la mente decía no lo vas a lograr, él ya no reaccionaba con rendición, reaccionaba con cuestionamiento. Cuando sentía miedo, ya no lo interpretaba como debilidad, sino como un reflejo condicionado. Y eso empezó a crear una distancia entre él y su mente, una distancia suficiente para entender que él no era la mente, él era quien la observaba. Y eso cambia todo, porque cuando entiendes que no eres tus pensamientos, dejas de ser controlado por ellos, y cuando dejas de ser controlado, empiezas a elegir actuar con miedo, elegir intentar con duda, elegir continuar sin garantías. Y ahí su vida empezó a transformarse, no porque el mundo cambiara, no porque las personas empezaran a tratarlo diferente, sino porque dejó de aceptar automáticamente lo que su mente decía, y eso creó algo que nunca tuvo antes: autonomía interna. Y tal vez ahora estás escuchando esto y piensas que tu caso es distinto, que tu historia es más difícil, que lo tuyo es más complejo, pero eso también es la mente, creando historias para mantener el control, y mientras creas esas historias sin cuestionarlas, nada cambia. Pero si en algún nivel esto está resonando contigo, si alguna parte de ti empieza a notar que tus pensamientos no son verdades absolutas, entonces ya empezaste el proceso, y tal vez sea momento de preguntarte cuántas cosas dejaste de hacer, no porque no podías, sino porque creíste que no podías. Y si esto hizo sentido para ti, guárdalo, reflexiona, y si quieres, comparte cuál fue el momento en que sentiste que tu propia mente fue tu mayor obstáculo, porque desde esa conciencia, nada vuelve a ser igual. A partir de ese instante en que dejó de reaccionar automáticamente y comenzó a observar, una nueva capa de la realidad empezó a revelarse. Y no era cómoda, porque darte cuenta de que viviste años guiado por ideas que ni siquiera eran tuyas exige valentía, exige madurez, exige una disposición profunda de enfrentar la verdad. Y eso fue exactamente lo que empezó a hacer, no de forma perfecta, pero sí constante. Cada vez que un pensamiento limitante aparecía, él ya no se rendía, lo analizaba, cuestionaba su origen, y eso expuso algo que siempre estuvo ahí: la mente no busca la verdad, busca repetición, busca lo familiar, incluso si lo familiar te destruye. Y cuando entendió eso, también vio que no estaba solo, que la mayoría de las personas viven atrapadas en narrativas que nunca cuestionaron, creyendo que eso es su identidad, cuando en realidad es solo condicionamiento. Y eso despertó en él una curiosidad intensa, porque si fue aprendido, puede desaprenderse; si puede desaprenderse, puede reconstruirse. Y fue ahí donde empezó a profundizar, entendiendo cómo funcionan los pensamientos, cómo se crean las creencias, cómo se repiten los patrones. Y cuanto más aprendía, más entendía que la mente no es un enemigo, pero tampoco una autoridad absoluta. Es una herramienta, poderosa, sí, pero moldeable. Y eso cambió todo, porque dejó de reaccionar y empezó a elegir, dejó de evitar y empezó a enfrentar, no porque el miedo desapareciera, sino porque dejó de obedecerlo. Empezó a actuar con duda, a moverse sin garantía, y cada pequeña acción debilitaba el patrón antiguo, porque los patrones no se rompen solo con conciencia, se rompen con acción repetida en dirección opuesta. Y eso fue lo que hizo. No esperó sentirse listo, no esperó confianza, simplemente empezó. Y eso cambió su identidad, porque empezó a acumular evidencia interna de que podía,
Y esa evidencia generó una confianza silenciosa que no depende de nadie más, una confianza real, y esa confianza empezó a expandirse, porque cuando enfrentas algo que parecía imposible, empiezas a cuestionar todas tus limitaciones, y eso abrió caminos que antes no veía, no porque no existieran, sino porque él no estaba disponible para ellos, y ahora estaba, y eso cambió todo. No se volvió fácil, pero dejó de ser controlado por lo que sentía. Empezó a actuar con intención, con conciencia, y eso generó resultados distintos. Y con esos resultados, su identidad cambió, hasta que dejó de reconocerse en la versión antigua, y entendió algo profundo. La peor prisión no es externa, es mental. Es vivir creyendo en algo que nunca fue verdad, y cuando entiendes eso, todo cambia, porque tus pensamientos dejan de ser órdenes y pasan a ser sugerencias, y tú decides cuáles seguir, y tal vez ahora estás empezando a notar patrones en ti mismo, pensamientos repetitivos, comportamientos automáticos, decisiones previsibles, y tal vez este sea el momento de hacer lo mismo, observar, cuestionar, romper el ciclo, porque sólo así dejas de ser guiado inconscientemente y empiezas a tomar control. No necesitas perfección, solo conciencia y acción. Y, si llegaste hasta aquí, ya hay algo en ti buscando más. Y tal vez eso ya sea el inicio de una transformación real. Y si esto resonó contigo, reconoce ese momento y comparte cuál patrón identificaste en ti, porque nombrarlo es el primer paso para dejar de ser controlado por él. Y fue en ese punto donde algo aún más profundo ocurrió. Entendió que no basta con observar, que no basta con cuestionar. Hay un momento donde debes asumir el control consciente de tu mente, no luchando contra ella, sino entrenándola, porque si no la diriges, ella vuelve al patrón, al pasado, a lo conocido. Y él empezó a notar eso. Incluso con avances, la mente intentaba regresar, pero esta vez él veía el proceso en tiempo real, y eso le dio una ventaja: interrumpir el patrón antes de caer en él, porque evolucionar no es no tener pensamientos negativos, es no rendirse ante ellos automáticamente, es crear un espacio entre lo que aparece y lo que decides hacer, y eso fue lo que desarrolló. Entendió que cada pensamiento es solo una opción, no una orden, y que él decide, y esa decisión repetida creó liderazgo interno, y eso cambió todo, porque ahora enfrentaba desafíos sin interpretarlos como incapacidad, sino como entrenamiento, y eso construyó una confianza sólida, interna, independiente del exterior, y cuanto más avanzaba, más entendía que lo que buscó afuera siempre estuvo dentro, en cómo se posicionaba ante sí mismo, y eso le dio libertad, no depender de pensamientos, no ser controlado por patrones. Y con eso vino responsabilidad, porque ahora sabía, ahora no podía decir que no tenía elección. Cada decisión era consciente, y eso lo hizo más presente, más intencional, porque entendió que cada pensamiento alimentado crea un patrón, cada acción repetida construye identidad, y la vida es el reflejo de eso, no de momentos aislados, sino de consistencia, y entendió que no hay transformación sin repetición, no hay cambio sin práctica, no hay evolución sin incomodidad, y aceptó eso como camino. Dejó de buscar atajos, empezó a valorar el proceso, y eso consolidó su cambio, porque ya no era sobre probar algo, era sobre convertirse en alguien diferente, alguien que no se somete a su mente, sino que la dirige, y eso está disponible para cualquiera, sin importar el pasado, porque todo comienza con una decisión, no aceptar automáticamente lo que tu mente dice, y si estás aquí, quizás algo en ti ya cambió, quizás ya no puedes volver a ser como antes, quizás ya empezaste a verte tan diferente, y si eso está pasando, entonces ya diste el paso más importante, conciencia, porque desde ahí todo es posible, y ahora la única pregunta es ¿qué harás con eso? Si repetirás lo mismo o empezarás a construir algo nuevo, y si esto resonó contigo, reconoce este momento y comparte cuál fue el pensamiento que más te limitó, porque al traerlo a la conciencia,
dejas de ser controlado por él y empiezas a tomar el control de tu propia mente. Y al final, eso fue lo que realmente lo transformó. No dejar de sentir, no dejar de escuchar voces internas, sino dejar de confundirse con ellas, porque cuando entiendes que no eres la voz que te sabotea, sino quien puede observarla, algo dentro de ti cambia para siempre. Y quien cambia así, no vuelve a vivir arrodillado ante pensamientos antiguos, no vuelve a aceptar como destino lo que era condicionamiento, no vuelve a llamar identidad a lo que era prisión, y así el hombre que fue humillado toda su vida dejó de existir, no porque el pasado desapareciera, sino porque dejó de darle el poder de decidir su futuro. Y tal vez esa sea la verdad más poderosa de todas. Tu mente pudo haber sido el lugar donde más te lastimaron, pero también puede ser el lugar donde comienza tu reconstrucción. Y cuando esa reconstrucción empieza de verdad, nadie puede volver a hacerte pequeño, porque descubres que entender tu mente no es solo claridad, es recuperar el control total de tu vida.